91.3. Bienvenidos a mi patria mexicana. Buenos días, tardes o noches. A los que nos escuchan, soy la locutora Denise Díaz y estoy con mis compañeras Noemí Gómez Cruz y Ailín Armengol Crisanto. El día de hoy les hablaremos acerca de un tema muy importante, el cual es la independencia de México. Las dejo con mis compañeras. ¡Comenzamos! Morir es nada cuando por la patria se muere. Una frase de José María Morelos y Pavón. Todo comienza durante el siglo XVIII, durante la Ilustración, que proponía reemplazar a los reinos absolutistas por gobiernos constituidos, donde Montesquieu, Voltaire y Rousseau expusieron que la soberanía está en el pueblo y la debe ejercer eligiendo a sus gobernantes, ya que dichos filósofos no aceptaban el derecho divino de los reyes y querían la división de poderes. Uno de los acontecimientos en este proceso fue la llegada de las reformas borbónicas a nuestro país. Los monarcas decidieron extenderlas también a las colonias del imperio. Ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII, causando la independencia de las 13 colonias. Que al pasar el tiempo, la economía de estas colonias iba en aumento y el gobierno monárquico de Inglaterra solo quería que la economía favoreciera a Inglaterra. Esto provocó que se iniciaran los enfrentamientos en 1773, para que en 1783 se firmara el Tratado de las 13 colonias. La revolución industrial a fines del siglo XVIII provocó la creación de una nueva clase social conocida como burguesía capitalista, en contra del proletariado. También la Revolución Francesa ocasionó condiciones de vida y abusos en contra de los obreros y campesinos. La culminación de la revolución fue el 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla, seguido de la Asamblea el 26 de agosto del mismo año, donde se declararon los derechos del hombre y del ciudadano, la Constitución y la división y poderes en 1792, la Primera República, y en enero de 1793 la decapitación de Luis XVI y su esposa, marcando el final de la lucha. Pero la chispa que encendió la guerra de la independencia fue la invasión napoleónica a España, con la cual se debilitó al reino español. En 1807, Godoy había firmado con Napoleón Bonaparte el Tratado de Fontainebleau y Carlos IV será reconocido como emperador de las Américas. Bonaparte obligó a la familia real a ir a Bayona. Fernando VII fue obligado a abdicar el trono. Lo entregó a Napoleón Bonaparte en abril y mayo de 1808. En consecuencia, del pueblo español y los liberales se levantaron en armas. Además, en aquellos tiempos su forma de vida era muy difícil, ya que existía una gran desigualdad entre las clases sociales, debido a que la población indígena y mestiza vivía en la pobreza y esclavitud, trabajando de manera explotada, mientras que los criollos eran marginados al no poder ocupar puestos importantes en la política, ya que los peninsulares impedían que los criollos consiguieran mejores puestos. El 14 de julio de 1808, las noticias de abdicación de la familia real en Bayona, Francia, se dio a conocer, creando en la Nueva España una división entre los criollos y peninsulares, cuyo centro de poder era la Audiencia. Durante el 19 de julio de 1808, el regidor Juan Francisco de Azcárate y el síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos y el sacerdote Melchor de Talamantes solicitaron a Iturrigaray que convocara una junta general, ya que en ausencia de un rey en la corona española deberían formar un gobierno provisional soberano, basado en el pueblo y dirigido por los criollos. Esto originó un enfrentamiento entre el ayuntamiento y la Audiencia. Reconocieron como nuevo virrey de la España a Pedro de Garibay, quien enfermó y murió. Meses después de su nombramiento se designó como nuevo virrey al arzobispo Francisco Javier de Lizana y Beamont. En septiembre de 1809 se descubrió en Valladolid una conspiración en contra de las autoridades coloniales, la cual estaba encabezada por José Mariano Michelena y José Mariano Beso, y otros como Fray Vicente de Santa María y el cura Manuel Ruiz Chávez. La insurrección, fijada el 21 de diciembre de 1809,
fue descubierta y los participantes fueron llevados a prisión, pero puestos en libertad por la intervención del virrey Lizana, pero esta acción le valió la destitución y fue sustituido por Javier Venegas. El abuso del poder por parte de los españoles hacia los indios, la invasión de Napoleón a España, indujo en el año 1809 en Guanajuato a Ignacio Allende, a los hermanos de Aldama, querer liberar a México de España. Se reunían en secreto en la casa del hermano de Allende para planear una insurrección en contra del gobierno español. Proponían crear un movimiento a favor de Fernando VII y establecer un gobierno nacional. En 1810, en la ciudad de Querétaro, un grupo de partidarios de la independencia empezaron reuniones disfrazadas de academia literaria, bajo la protección del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. Las reuniones eran en diferentes casas a fin de evitar las denuncias. Querétaro, San Miguel el Grande y Dolores eran las poblaciones donde se reunían. Participaron el presbítero José María Sánchez, Ignacio y Juan Aldama, Mariano Jiménez, Mariano Abasolo, Epigmenio y Emeterio González, Ignacio Pérez e Ignacio María de Allende y Unzaga, quien invitó al cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Allende fungía como general, dirigía el ejército con Juan Aldama. Hidalgo planearía el movimiento popular. Estaba planeado para el 1 de diciembre de 1810, pero lo adelantaron para el 2 de octubre, ya que la conspiración fue descubierta, puesto que José Mariano Galván delató ante las autoridades. Obligaron al corregidor Domínguez a delatar las casas de algunos sospechosos. Él mismo y otros conspiradores quedaron presos. Doña Josefa Ortiz encomendó a Ignacio Pérez que fuera a San Miguel el Grande para informar a Allende de lo ocurrido. Miguel Hidalgo había ya recibido noticias de Guanajuato de la conspiración. También había llamado a Allende, quien fue a Dolores en fin de tomar algún acuerdo el 15 de septiembre de 1810. Ignacio no encontró a Allende, por lo que comunicó el recado de la corregidora Aldama, y ambos emprendieron la marcha a caballo para Dolores, Guanajuato, a donde llegaron a las 2 de la mañana el día 16 de septiembre de 1810. Hidalgo y Allende consideraron que lo más conveniente era adelantar el inicio del movimiento a las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo hizo sonar las campanas de su parroquia, a donde asistió todo el pueblo, campesinos, artesanos y ancianos. Los invitó a unirse para derrocar al gobierno al que acusaba de haber entregado el reino de los franceses. Los insurgentes llegaron a Totonilco y tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, dando el grito: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la América! ¡Viva! ¡Viva la religión católica! ¡Viva! ¡Viva la libertad y mueran los gachupines! ¡Viva! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera! Hidalgo partió con 600 hombres a las 11 de la mañana del mismo día rumbo a San Miguel el Grande, Guanajuato, dando con ello el inicio de la Guerra de la Independencia. El 28 de septiembre invaden a la ciudad de Guanajuato, donde murió el intendente Juan Antonio Riaño en defensa de la Alhóndiga de Granaditas. En su camino avanzaron hacia Valladolid en octubre de ese año, en donde Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud, el pago de tributos y las gabelas que cubrían las castas. Durante el trayecto a la Ciudad de México encontraron a Morelos, donde le piden seguir con la lucha. Para octubre del mismo año llegaron a la Ciudad de México. En Toluca, derrota a los hombres de Torcuato Trujillo en el Monte de las Cruces. Hidalgo, al estar a punto de consumarse la lucha, decide no atacar a la Ciudad de México, y al saber que Félix María Calleja estaba cerca, decide retirarse e irse hacia Querétaro, en donde se enfrenta con las tropas de Calleja, en donde son derrotadas, lo que obligó a Hidalgo irse a Valladolid y Allende hacia Guanajuato. En varios países las personas se levantaron en armas dirigidos por diferentes personas. Hidalgo llega a la ciudad de Guadalajara en noviembre, casi al mismo tiempo que Allende.
en el que se fundó el periódico El Despertador Americano. En enero de 1811, Hidalgo abandona Guadalajara, ya que se entera que las tropas de Calleja estaban cerca. El 17 de ese mismo mes, en el lugar Puente Calderón, luchó otra batalla donde el triunfo fue de Calleja, por parte de los realistas. Hidalgo decide irse hacia Estados Unidos en busca de armamento para continuar en la lucha, pero el 21 de marzo del mismo año, Hidalgo, Allende, Aldama, entre otros, son capturados en Las Norias a causa de la traición de Ignacio Elizondo, para que en junio fueran fusilados Allende, Aldama, Jiménez y Miguel Hidalgo el 30 de julio, en donde dijo: "Me voy, pero el pueblo triunfará". Sus cabezas fueron colocadas en la esquina de la Alhóndiga como muestra de sentimiento sobre los rebeldes. Después de su muerte, Ignacio López Rayón convocó a la Suprema Junta de Zitácuaro en agosto del mismo año, y José María Morelos se convierte en el representante de esa parte del movimiento insurgente, estando con un ejército de más de 500 hombres. Esta lucha quedará plasmada en 4 campañas. Inicia en Cuarácuaro, en 1810. Desde allí obtiene victorias en Petatlán y Tepac, donde se unen los hermanos Galeana. También en Chilpancingo, Tuxtla y Chilapa, en donde se une Vicente Guerrero. Morelos divide su ejército. En 1811 envía a Miguel Bravo a Oaxaca, Hermenegildo Galeana hacia Taxco, y él recorre diferentes lugares, y en Cuautla enfrentó a Calleja. Esta fue una de las batallas más complicadas para Morelos, donde logró salir con el triunfo. Esta batalla se dio de febrero hasta mayo. Morelos logra derrotar a los españoles en Oaxaca y entre otros lugares más pequeños. Se funda en Oaxaca el periódico El Correo Americano del Sur, a cargo de José Manuel Herrera y Carlos María de Bustamante. Morelos se dispone a hacer un recorrido por diferentes puntos, según mapas de campaña. Se dirige a Chilpancingo, donde instala el Congreso de Chilpancingo y da a conocer los sentimientos de la nación. El 14 de septiembre, donde se declara la independencia y la soberanía de la América Mexicana, el Congreso comprueba el acta de independencia el 16 de noviembre de 1814. Tiempo después, fusilan a Mariano Matamoros en Valladolid el 3 de febrero de 1814. Muere Hermenegildo Galeana en junio de ese mismo año y se conoce el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1815. Una de las características importantes fue la división de poderes. La campaña llegó a su fin cuando Morelos con su ejército se dirigía a Temacala y es fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Francisco Mina había pronunciado un discurso en contra del monarca y esto lo obligó a refugiarse en Inglaterra. Al enterarse que habían ordenado su captura, decidió ir a la Ciudad de México el 15 de abril de 1817. Llega al puerto de Soto. Pedro Moreno lo ayuda a integrarse a las fuerzas rebeldes y lo nombra jefe de las fuerzas revolucionarias. Su campaña no tuvo mucho eco, solamente contaba con 300 hombres al mando. En un lugar llamado Fuerte de Sombreo, libraron una batalla importante y se dirigieron al Fuerte de los Remedios cerca de Pénjamo. 2 meses después, en un rancho llamado El Venadito, en Guanajuato, fueron sorprendidos, donde murió Pedro Moreno y capturado Javier Mina, para después juzgarlo y fusilarlo el 11 de noviembre de 1817 en el Cerro del Bellaco, y el virrey de Apocada dijo: "Con esto todos los revolucionarios han sido liquidados. Ha terminado la lucha". Con la disposición de los criollos que deseaban la independencia de la Nueva España y con el indulto que le habían concedido a algunos insurgentes, el movimiento iba a continuar. En 1819, Vicente Guerrero ya dominaba algunos lugares. En junio de 1820 se llevaron a cabo algunas conjuras para terminar con la independencia de México. Una de las más importantes fue de la Profesa. Iturbide fue enviado por los miembros de esta conspiración para derrotar a Guerrero. El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero proclamaron un plan llamado Iguala.
proponemos 3 garantías, que las cuales son la independencia, religión y unión, representándolas en los colores verde, blanco y rojo en una bandera, y formar un solo ejército que se llame las 3 garantías. En julio de ese mismo año se da el golpe de Estado en contra de Apocada, donde lo tacharon de inepto y le quitaron el poder en esos momentos. Para el 30 de julio llega a nuestro país Juan O'Donoghue como nuestro jefe político de la Nueva España y conciliando con Iturbide, logrando firmar los tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821. Conjuntamente con Vicente Guerrero, reconociendo la independencia de México en un documento que consta de 17 artículos, guardando el trono a favor del Imperio Mexicano de Fernando VII, concluyendo la lucha con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Y así finaliza esta gran historia. Qué fascinante, ¿no creen? ¿Qué tal les pareció, compañeros? La verdad, muy interesante todo eso de la independencia. Un tema muy interesante, además, pues así nos acordamos mejor de este hecho tan importante. Bueno, esto sería todo por el día de hoy en la 91.3, Mi Patria Mexicana, su estación de confianza. Nos vemos en la próxima. Adiós. Cuídense mucho, no olviden usar el cubreboca y las medidas necesarias.